El FBI está alertando de que Irán podría atacar California con drones y mucha gente se está preguntando, y con razón, si tal vez esto sea un intento de ataque de falsa bandera por parte de Donald Trump para justificar un mayor despliegue militar en la guerra de Irán e intentar conseguir algo más de apoyo popular a una guerra claramente fracasada. Atención a esta noticia que publicaba ABC News, donde decía: última hora, el FBI advirtió a los departamentos de policía de California, no de Texas, no de Miami, no, de California, donde menos votan a Donald Trump, que Irán quiere tomar represalias por los ataques estadounidenses lanzando drones ofensivos contra la costa oeste, según revela una alerta revisada por ABC News. Claro, inmediatamente mucha gente ha empezado a compartir cosas como esta. Aquí Hassanabi, uno de los grandes streamers de Estados Unidos, decía: es muy difícil para mí interpretar esto como algo más que una posible falsa bandera, ataque de falsa bandera. No quiero decir nada. Y claro, otros compartían mapas diciendo: hombre, Irán, precisamente de la costa donde se encuentra California en los Estados Unidos, no es el sitio más cercano donde poder atacar. No cae sobre Florida, sobre donde tiene la mansión Donald Trump, no cae sobre Texas, cae sobre California, el estado más progresista de los Estados Unidos, que más activamente se ha opuesto a las políticas de Donald Trump y a la guerra de Irán, y donde gobierna Gavin Newsom, que ahora hablaremos de él, el político demócrata que más claramente está aspirando ahora mismo para ser el presidente que suceda a Donald Trump. ¡Qué casualidad tan oportuna! Vamos a intentar en este vídeo ordenar lo que está pasando aquí, porque hay demasiado ruido y muy poca luz, y nos estamos jugando algo muy importante. Esto no es un vídeo cualquiera, estamos hablando de un posible ataque supuestamente de Irán en territorio estadounidense, en medio de una guerra que está trastocando el orden internacional, que está haciendo que los precios suban, y que mientras tanto tenemos a Donald Trump haciendo bailes ridículos y diciendo que la guerra ya ha terminado. Vamos por partes. El FBI distribuyó a finales de febrero de este año una alerta a los departamentos de policía de California. El documento decía literalmente que a principios de febrero de 2026, febrero, no marzo, Irán supuestamente aspiraba a llevar a cabo un ataque sorpresa utilizando drones no tripulados desde una embarcación no identificada frente a la costa de Estados Unidos, específicamente contra objetivos que no concretaban, pero en California. Subrayamos, supuestamente aspiraba, embarcación no identificada, objetivos no especificados. El propio FBI reconoció entonces en el mismo documento que no tenían información adicional sobre lo que iba a ocurrir, el momento, el método, el objetivo ni los autores del supuesto ataque. Es decir, lo que el FBI, dependiente del gobierno de Donald Trump, ha enviado como alerta de seguridad es una hipótesis con aspiraciones, como mucho, no un plan. No una operación en marcha que sea peligrosa. Una aspiración simplemente no verificada de un actor no identificado contra un blanco no específico. Es decir, esto no es inteligencia. Esto es simplemente un globo sonda que lanzaron para ver qué ocurría en febrero. Pero espera, porque aquí viene la parte que merece más atención. Porque el FBI dice que los drones llegarían desde un barco. Hombre, evidentemente. Un barco, porque no puede llegar directamente desde Irán porque hay miles y miles de kilómetros y no llega a ese tipo de drones. Un barco que, por cierto, nadie ha identificado, que estaría frente a la costa de California. ¿Y por qué desde un barco? Hombre, porque los drones iraníes, concretamente es el Shahed 136, son estos drones baratos que cuestan $30.000, el mismo que están utilizando ahora para atacar todos los objetivos en Oriente Medio y que tan caro le está saliendo a Estados Unidos porque son muy baratos de producir y muy caros de tirar, tiene un alcance maximísimo de entre 2.000 y 2.500 kilómetros. Y la distancia entre Teherán y California es de aproximadamente 12.000 kilómetros, que se dice rápido. No es un error de cálculo, es el tamaño del planeta prácticamente. Un dron lanzado desde suelo iraní necesitaría haber, no sé, inventado un nuevo tipo de concepto de la física o ser prácticamente extraterrestre para poder llegar directamente a Los Ángeles. Así que el argumento del barco fantasma, sería la solución técnica a un problema de geografía, que sin el barco no hay historia. Sin el barco, además no identificado, esta amenaza no existe. Pero es que entonces le preguntan a Donald Trump sobre esta cuestión, le pregunta a un periodista, ¿le han comentado sobre cuántos agentes durmientes podría haber dentro de los Estados Unidos? Y dice, sí, me lo han comentado. Dice, y mucha gente entró en Estados Unidos durante la política de Open Borders, de fronteras abiertas de Joe Biden. Es mentira, no hubo esa política, pero bueno. Pero sabemos dónde está la mayoría de ellos.
Y creo que los tenemos identificados a todos. Dice, vuelvo a repetir lo mismo, entraron a través de las políticas de fronteras abiertas de Sleepy Joe Biden, del dormilón de Joe Biden. Y ahora empieza a atacarlo. El peor presidente de la historia de nuestro país. Y sabemos dónde están todos ellos. Y están siendo perseguidos de una manera que nadie ha visto antes. En fin, o sea, él también se está sumando a esta cuestión de tengan cuidado porque resulta que hay por ahí agentes durmientes de Irán que pueden despertar en cualquier momento. Me da la sensación, no sé qué opináis vosotros, como plantando la posibilidad de que esto en algún momento vaya a ocurrir algo. Y es que además, de repente recibimos esta noticia que se combina a la perfección. El ejército ofrece hasta $5.000 por información después de que 4 drones fueran robados de Fort Campbell. Ahora os voy a explicar más sobre esto, porque claro, justamente cuando está habiendo mayor posibilidad de que esto vaya a ocurrir, o sea, cuando más dicen que puede ocurrir un ataque de Irán, resulta que roban drones. Aquí este hombre decía, se robaron 4 drones de Fort Campbell caminando, justo cuando dijeron que Irán plantea ataque de drones en California, lo que es materialmente imposible para Irán. Aquí también decía, corrección, 4 drones se han autorizado para preparar el próximo ataque de falsa bandera. No pueden salirse con la suya en la era de Internet. En fin. Pero vamos a detenernos aquí un momento y ahora os explico más qué es lo que están diciendo con esta última noticia de robo de drones, porque es bastante llamativa, porque esto es exactamente el mecanismo que se ha utilizado históricamente para justificar guerras y escaladas militares. Me explico. Se fabrica un escenario de amenaza, como el que hay ahora mismo, ¿no? Se filtra a la prensa, efectivamente el FBI lo filtra a la prensa, se genera pánico. Y entonces, con el miedo en la calle, la justificación política para ir más lejos queda instalada en el imaginario colectivo. Es decir, no hace falta ni siquiera que el ataque llegue a producirse. No sabemos si se producirá un ataque de estas características. Podría ser, yo me lo espero todo ya, de la administración de Donald Trump. Pero ni siquiera haría falta. Solo hace falta que la gente crea que es posible. Y una vez que el miedo está sembrado, la demanda de más guerra, de involucrarse más, de mandar más militares, de poner más dinero en una guerra que ya está costando miles de millones, es una locura el dinero que están destinando, pues es mucho más sencilla. Y esto no es una teoría de la conspiración, esto es historia. O sea, el ejemplo más famoso de una operación de este tipo fue el hundimiento del USS Maine en La Habana en 1898, y esta nos afecta a los españoles concretamente, porque era un barco de guerra estadounidense que voló en pedazos en el puerto de La Habana, matando a 266 marinos y cuya causa real nunca se determinó con certeza, pero entonces la prensa explicó que España lo había hecho y entonces el resultado de aquello fue que Estados Unidos declaró la guerra a España y fue, pues, como resultado, la guerra hispanoamericana, la derrota de España en aquella guerra y la independencia de Cuba, que entonces era una colonia española, pero bajo la tutela norteamericana. Es decir, Cuba se independizó, entre comillas, de España para pasar a ser una colonia de los Estados Unidos. Y esto no fue ni la primera vez ni la última. Ha habido 1000 casos parecidos. El incidente del Golfo de Tonkin en 1964, que sirvió para escalar masivamente la guerra de Vietnam, que fue reconocido años después como una manipulación deliberada. El tema de las armas de destrucción masiva, que justificó la invasión de 2003, que en España también, por desgracia, la sabemos bien porque nos metieron de cabeza en aquella guerra también. Una mentira construida con informes de inteligencia falsos presentados ante Naciones Unidas como que era verdad. Bueno, pues esto que estamos viendo ahora mismo, estas noticias, tienen exactamente los mismos rasgos, forman parte de lo mismo. ¿Y por qué California? Os estaba diciendo antes. Bueno, aquí es donde la pregunta se vuelve más interesante que la respuesta oficial. Y ahora vamos a ver, porque están teniendo un rifirrafe, una confrontación en redes sociales, Gavin Newsom, el gobernador de California, y Donald Trump, que es de locos también. Pues que California no es solo un estado grande, es el mayor bastión demócrata del país y una de las principales economías del mundo. Es decir, muchas veces se habla de una posible independencia de California y aún así sería una de las economías más grandes del mundo al margen del resto de Estados Unidos. Es uno de los estados que más activamente se ha opuesto a Donald Trump, junto con Minnesota seguramente, y que ha llevado al gobierno federal de Donald Trump ante los tribunales decenas de veces, que han declarado públicamente ser un estado santuario contra Donald Trump y que por lo tanto Donald Trump ha enviado al ejército de los Estados Unidos a patrullar por sus calles. Algo de locos. Y su gobernador Gavin Newsom, como os decía, es el político demócrata que tal vez junto a Alexandria Ocasio-Cortez y alguno más que más claramente se ha posicionado como alternativa nacional en unas próximas elecciones de 2028 contra Donald Trump. Newsom además ha preguntado públicamente qué objetivo tiene esta guerra que se está perdiendo a todas luces. Ha dicho en rueda de prensa que no ha podido hablar todavía con Donald Trump sobre esta amenaza que supuestamente hay.
ha preguntado que qué salida tiene esto, o sea, qué es lo que va a pasar con la guerra, por qué son ahora de repente en California los que están siendo apuntados por posibles drones en Irán. Son las preguntas que cualquier persona con dos dedos de frente debería hacer, pero sobre todo que le interesa hacer a una persona que podría llegar a sustituir a Donald Trump. Y mira lo que ocurre. Porque primero llega la amenaza de ataque iraní sobre California, la amenaza cae, como os digo, sobre el estado del principal rival político de Donald Trump y el efecto es inmediato. Newsom tiene que ponerse en modo de emergencia, tiene que coordinar con fuerzas de seguridad, tiene que gestionar el miedo de su propia población, a la que de repente le han dicho, escucha, igual hay un ataque en tu casa. Ah, bueno, pues fantástico, súper tranquilidad, lo del FBI. Y el relato mediático pues, se construye solo a partir de ahí. El estado rebelde de California está bajo amenaza, el gobierno de Donald Trump intenta ayudar y cuidado porque Irán nos quiere atacar y por lo tanto hay que hacer más guerra, invertir más y si te opones es que estás en contra de la seguridad de los estadounidenses. Pero esto no acaba ahí. Porque en los días siguientes, como os decía, y aquí viene lo loco, sale esta otra historia que os estaba avanzando antes, porque aparece la noticia de que han robado drones en instalaciones militares estadounidenses y se ofrece una recompensa de $5.000, que también son un poco agarrados, podrían haber ofrecido un poco más, y la lectura de muchos pues es la que os decía antes, que es inevitable. Si los drones no pueden llegar desde Irán por geografía elemental y por física, y su justo en este momento resulta que hay drones militares robados dentro del propio territorio estadounidense, entonces el escenario de una operación de falsa bandera, hombre, se vuelve bastante más concreto, por desgracia, que la aspiración iraní no verificada del FBI desde un barco en las costas de California, etc. El guión de esta película de conspiraciones se escribe solo. El barco misterioso podría ser cualquier cosa, o podría no existir, y el dron robado, en cambio, existe y está en territorio estadounidense. En fin, aclaremos qué significa esto. Una operación de falsa bandera es un ataque diseñado para que parezca realizado por otro. No tiene por qué ser organizado por el propio gobierno, aunque históricamente ha ocurrido de esa manera. Puede ser un grupo interno que actúe con esa intención, puede ser una provocación diseñada para ser malinterpretada. El punto no es afirmar que Donald Trump va a bombardear Los Ángeles para culpar a Irán. Yo no estoy diciendo eso. Sería un poco ingenuo por mi parte decir algo tan evidentemente falso y loco, aunque insisto, de Donald Trump, en fin, podemos esperarnos cualquier cosa, pero no espero eso. El punto es que en este contexto específico de guerra, en la que además Donald Trump está fracasando a todas luces, con estos incentivos específicos, la alerta que acaba de salir tiene una utilidad política perfectamente legible, aunque sea falsa. Y eso es lo que no podemos ignorar y eso es lo que hay que denunciar como algo muy peligroso. Porque la guerra contra Irán, la ridículamente llamada Operación Epic Fury, Furia Épica, le puso este nombre a Donald Trump porque le sonaba, no sé, a Hot Wheels, le hacía gracia decirlo de esta manera, lleva ya casi 2 semanas y ya tiene unas grietas enormes. En Estados Unidos ya, del ejército de los Estados Unidos han perdido bastantes vidas. Las embajadas que tienen, por ejemplo, en Arabia Saudí han sido alcanzadas por drones iraníes. El estrecho de Hormuz está completamente cerrado, lo han empezado a minar. La gasolina está subiendo en todo el mundo, el petróleo, el barril de petróleo también, el gas licuado. Hay una crisis energética que se está acercando a una velocidad espectacular. Y el conflicto, lejos de acabarse, aunque Donald Trump salga públicamente diciendo la guerra se acabó, es mentira, se está extendiendo. No se está apagando. Y los costes son monstruosos. Cada interceptor que derriba un dron iraní, que costó $20.000 o $30.000, puede costar varios millones de dólares. Haced las cuentas. $30.000 envía Irán, Estados Unidos responde con 1 millón. ¡Pum! Vale, Irán perdió $30.000. Pues que Estados Unidos perdió 1 o 2 millones. Y por mucho que repita, la guerra está ganada, pero después dice, bueno, pero hay que hacer un esfuerzo más, no podemos irnos todavía. ¿En qué quedamos? Si estaba ganada, ¿por qué continúa? Claro, en política cuando alguien dice que ha ganado una guerra que sigue activa, o está mintiendo, o está desesperado, o las dos cosas probablemente al mismo tiempo. Y en ese contexto, la presión sigue creciente en el Congreso, con los costes disparados, con preguntas sobre la legalidad que no existe de la operación, con bajas americanas encima de la mesa. ¿Y qué mejor entonces que un ataque en suelo americano para cerrar bocas y decir, ¿veis cómo estábamos en lo cierto? ¿Veis cómo hay que intervenir en Irán? ¿Veis cómo yo tenía razón? Claro, nadie puede oponerse a una guerra cuando el enemigo supuestamente está a punto de atacar California, ¿no? La lógica del miedo es la más eficaz de las herramientas políticas, siempre lo ha sido. Pero por Dios, que no cunda en esta ocasión, porque es tan flagrantemente mentira. Y ahora llega el último episodio de esta historia que parece arrancado de un guión de comedia política si no fuese tan horrible lo que está ocurriendo y estuviesen muriendo tantas personas. De hecho, se acaba de reconocer por parte del gobierno de los Estados Unidos que 170 niñas perdieron la vida en un ataque
equivocado de los Estados Unidos. Dice, no, esto lo hacemos por liberar al pueblo iraní. Y resulta que lo hacen pegando un bombazo donde hay 170 niñas. Bueno, pues en un acto de Kentucky, de repente a Donald Trump no se le ocurre otra cosa que empezar a atacar a Gavin Newsom, ojo, no por sus políticas ni por su gestión del estado más grande del país, lo ataca por su dislexia. Y después puso un tuit que el propio Gavin Newsom lo compartió diciendo, hablé sobre mi dislexia. Y Donald Trump escribía aquí, Gavin Newscum, lo llama así, como Gavin nueva mierda o algo así, como haciendo un juego de palabras con su nombre. Es que es tan cutre. O sea, es una falta tan evidente y tan grande de institucionalidad, diciendo que dijo hace unas semanas en una entrevista que era muy destructiva, que él se sentía como el nominado para ser presidente del país por los demócratas y que su discurso, en su discurso dijo que él era tonto, que no podía leer, que tenía dislexia y que tenía un desorden mental, que era cognitivamente un desastre. Y dice, y además las personas negras están enfadadas porque él es evidentemente un racista. Y se queda tan tranquilo. Es curioso que llame Donald Trump racista cuando hace, ¿cuántas? 2 semanas compartió un vídeo de Barack Obama, el único presidente afroamericano, y de su mujer de la historia de Estados Unidos, caracterizado como si fueran monos, o sea, literalmente como si fueran simios. Pero se supone que entonces es Gavin Newsom, ¿no?, el que se comporta mal. En fin. Pero ¿a quién se le ocurre hablar de la dislexia de Gavin Newsom, que le contestó y dice, sí, hablé sobre mi dislexia? Sé que eso es difícil de entender para un imbécil con muerte cerebral que bombardea a niños en Irán y que protege a abusadores como Jeffrey Epstein. Un desastre cognitivo. Es que me parece de locos ser capaz de llamar como trastorno mental a la dislexia. Esto no solamente es crueldad política de baja calidad, además. Esto es un ataque deliberado a millones de personas que tienen dislexia en el mundo entero, pero concretamente en los Estados Unidos, o que tienen más dificultades de aprendizaje, o que tienen, no sé, algún tipo de dificultad. La dislexia la tiene mucha gente. La tenía, por ejemplo, Albert Einstein, o Darwin, o Steven Spielberg. O sea, no es un defecto cognitivo que te vuelve incapaz para gobernar. Es una forma diferente de procesar la información. Seguro que aquí hay unos cuantos que tengáis dislexia. Y es como, se puede vivir perfectamente bien y ser inteligentísimo. Pero eso Donald Trump no lo sabe, porque Donald Trump no es que tenga dislexia, es que es ignorante simplemente, o si lo sabe no le importa, que probablemente es lo mismo. Lo que le importa es señalar, ridiculizar, intentar degradar. Y bueno, la respuesta de Gavin Newsom, pues ya habéis visto la que es, decirle, bueno, pues igual esto es demasiado para entender para una persona que está literalmente protegiendo a aquellos abusadores que aparecen en los archivos de Jeffrey Epstein, que por cierto, pues por lo que sea, mientras se habla de posibles ataques en California, ya no se está hablando de los archivos de Jeffrey Epstein. Siempre es lo mismo. O distracciones por un lado o distracciones por el otro. Y aquí es donde la cosa se vuelve todavía más significativa de lo que parece, porque en esta frase están las dos cosas que Donald Trump más quiere intentar esconder. Lo de los niños, que por eso lo repito tanto, para empezar porque es una cosa terrorífica. O sea, es decir, estoy luchando por la libertad de Irán y cargarte a 170 niños. O sea, es que es vomitivo. Es de verdad vomitivo, es horrible. Pero sobre todo porque se está intentando escaquear y decir, no, esto fue cosa de Irán, que tiene misiles Tomahawk. Pero ¿cómo va a tener misiles Tomahawk Irán? Los misiles Tomahawk los tienen los Estados Unidos. Y después el segundo frente, del que tampoco quiere que hablemos, que es el tema de Epstein. Donald Trump no quiere que se hable de este asunto. Y en parte lo consigue, no porque sea muy habilidoso, sino porque tiene, claro, toda la capacidad militar del principal ejército del mundo entero. Entonces, claro, si tú tienes un escándalo tremendo que está destruyéndote en tu base electoral y tienes aquí un botón rojo que pone tócame y se deja de hablar de tus problemas, pues ¿qué hace Donald Trump? Tocarlo. Claro, lo que pasa es que no quiere decir que esos problemas desaparecen, sino que se ponen en segundo plano porque has sido capaz, incompetente de las narices, de crear un problema todavía más grande que haga que el anterior aparezca como algo secundario, aunque no lo sea. Porque a mí me indigna igual y al mismo tiempo, fíjate, la complejidad mental que hay que tener para esto, que te puedan indignar dos cosas a la vez. Lo que hiciste o lo que estás haciendo protegiéndote a la gente que aparece en los archivos de Jeffrey Epstein, a ti mismo entre otros, y al mismo tiempo parecer horrible lo que has empezado en Irán, que sabías cómo entrar, y es muy fácil entrar pegando un bombazo, pero no tienes ni maldita idea de cómo salir, ni un plan mínimamente trazado de, vale, entramos en la guerra, nos cargamos al líder supremo y después ¿qué? No han cambiado el régimen. Si quieren conseguir que caiga el régimen tienen que entrar con militares en territorio. O
saben que no van a poder hacerlo porque la opinión pública está completamente en contra de esta guerra. Entonces, ¿qué necesitan? Pues lo que decíamos al principio. O el miedo de que algo puede ocurrir, o que efectivamente ocurra, ya se diga, esto es una movilización patriótica de los Estados Unidos porque nos han atacado y tenemos que responder yendo a Irán. Nos conocemos la historia. Conocemos la historia y la han repetido 1000 veces. Espero que no vuelva a colar, amigos y amigas. Muchas gracias por estar aquí. Os animo a suscribiros, a formar parte del proyecto de Buenaventura entrando en esbuenaventura.es/apoya. Muchas gracias por apoyar el proyecto y os recuerdo que ya está en preventa mi nuevo libro, Civilización o Barbarie. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí.